Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con este panel que se titula Los contenidos curriculares de la educación básica en el marco del evento académico que se está llevando a cabo, que es el Encuentro por la Educación Pública y la UPN. Bueno, a grosso modo, tenemos que los contenidos curriculares de la educación básica que se implementaron e iniciaron a finales de este mes de agosto y que son en el marco de la reforma educativa, pues los contenidos de la educación básica se estructuran al plan de estudios en forma general en dos modalidades. Por un lado son los ejes articuladores, que son temáticas de relevancia social y que atraviesan todo el trayecto de preescolar, primaria y secundaria, se ven, se abordan, se enseñan dentro de estos tres niveles de la educación básica. Lo componen la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, fomento a la lectura y la escritura, la educación estética y la vida saludable. Por otro lado, tenemos otra modalidad de contenidos que también estructuran este plan de estudios, que es los campos formativos. Y los campos formativos están formados por los lenguajes, los saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Estos ejes articuladores atraviesan también los campos formativos en el momento de la enseñanza, se planean, se concretizan a través de un proyecto escolar para su enseñanza. Entonces vemos que se incorporan articuladamente con los campos formativos, se incorporan los ejes articuladores, se incorporan los ejes formativos y se imparten de una manera articulada entre los saberes, disciplinas científicas y ejes articuladores. Es decir, en esta reforma ya no se da la enseñanza a través de distintas asignaturas como sería la geografía, la matemática, la física, de una manera aislada, sino que ahora se imparten estos contenidos de estas disciplinas científicas y los otros tipos de contenidos, se imparten de una manera integrada, relacionándose unos con otros, de tal manera que pues traigo un ejemplo que es un ejemplo, por ejemplo, el agua. Para impartir el agua se concretiza en este proyecto escolar sobre el agua. Se concretizan los contenidos de tal manera que se ven de manera interrelacionados unos con otros. Por ejemplo, del agua podemos abordar la disciplina de la química, la podemos abordar y ver la composición del agua. Podemos igualmente abordar lo que es la biología, lo que es la disciplina de la biología, abordando cuáles son la importancia que tiene el agua para los seres vivos. Podemos también trabajar dentro de esto mismo la geografía, abordando también cómo se encuentra distribuida el agua dentro del planeta. Podemos también abordar el tema del español, también dejando a los alumnos que redacten una monografía sobre el agua. Y así podemos ir interconectando las diferentes disciplinas y podemos abordar también un eje articulador, por ejemplo, el de la inclusión. El de la inclusión lo podemos abordar tomando en cuenta que tenemos aulas que no son homogéneas, que son heterogéneas, que pueden estar compuestas por niños de la calle, niños de un origen étnico, niñas y niños hijos de migrantes, minusválidos. Entonces contamos con aulas heterogéneas, que hay que retomar este eje articulador de la inclusión
diseñando actividades de enseñanza de tal manera que nadie quede discriminado dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Podemos diseñarlas de tal manera que todos se integren, todos aquellos niños que son vulnerables porque están en riesgo de desertar o están en riesgo de reprobar, hay que incluirlos dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje, y de esta manera estamos trabajando el eje articulador de la inclusión. Bueno, para no ahondar más sobre el tema y escuchar las ponencias que traen de manera más amplia y detallada sobre los ejes curriculares, sobre los contenidos curriculares, vamos a iniciar con la primera exposición, que corresponde al profesor Nicanor Rebolledo. Bueno, el profesor Nicanor Rebolledo es doctor en Antropología Social por la UIA, estudios de licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestría en Antropología Social en la UIA. Es profesor investigador titular de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, adscrito al área Diversidad e Interculturalidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2. Ha realizado investigación de campo entre los grupos mazatecos y otomíes de México. También en Mohawk de Canadá, Colicur, Caripuna del Bajío, Amazonas en Brasil. Ha impartido cursos a profesores indígenas, Palicur, Curipuna, Tucano, Tuyuca. Ha realizado estancias de investigación en 2005 en Canadá. En 2011 y 2012 se desempeñó como profesor visitante del programa Profesor Visitante del Exterior en el Departamento de Antropología de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Es miembro del comité o fue miembro del Comité Directivo 2023-2025 del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y coordinador de la Comisión de Antropología y Educación, miembro del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana desde 1993 a la fecha, vicepresidente en los años 2022 a 2024 de la Asociación Internacional de Inclusión, Interculturalidad e Innovación Pedagógica. Tiene diversas publicaciones como libros, capítulos de libros y artículos sobre educación bilingüe bicultural y antropología de la educación. Bueno, vamos entonces a cederle el micrófono al doctor Rebolledo para iniciar con la primera ponencia. Buenas tardes a todas, todos. Le agradezco a Alicia el entusiasmo que tiene para organizar este tipo de eventos tan actual, tan debatible, exageradamente debatible. Pues yo me atreví a participar en este evento que se organiza porque desde enero para acá hemos estado acompañando a un grupo de profesores que se llama Red de Colaboración Pedagógica, un grupo de profesores de 4 zonas de supervisión de Iztapalapa. Entonces eso me ha motivado mucho para hablar de ese proceso y ahora de los contenidos de los libros de texto, ¿no?, que están discutidos. Pero en esto pues, lo voy a referir particularmente a lo que se denomina el eje de interculturalidad crítica, que es un eje articulador de los contenidos y la enseñanza en este nuevo plan. A mí me interesa destacar 3 cuestiones, otros motivos que son importantes a través de los cuales los sistemas educativos, según las notas que he hecho, y la formación, donde se asevera que es muy difícil lidiar con la alteridad de otras personas
culturas, es decir, con las culturas diferentes. Es muy difícil lidiar, estar lidiando cotidianamente y mucho menos en las aulas, ¿no? Y mucho más, perdón, en las aulas. Entonces, esos motivos se refieren a 3 fenómenos. Uno, al egocentrismo, al logocentrismo y al etnocentrismo. En la nueva escuela mexicana creo que pone especial atención en la crítica al neoliberalismo y a las expresiones de la cultura del capitalismo moderno. O sea, la cultura del capitalismo se sintetiza pues, en el individualismo extremo, ¿no? de la cultura. El egocentrismo, como individualismo extremo, o sea, como cultura del capitalismo moderno, existe un elemento pivote que se considera como las tecnologías del yo, o sea, que permean, que permiten a los individuos a través de distintos medios ciertas operaciones de los cuerpos humanos, de las mentes, incluso de las almas, de los estilos de vida, de manera que se transforman para alcanzar la felicidad o la calidad de vida. Como se sabe, los efectos colaterales de este tipo de vida son múltiples, que todos ya sabemos cuáles son los efectos colaterales del capitalismo salvaje, del individualismo salvaje. Son varios, no los voy a repetir aquí. Entonces, frente a esas tecnologías del yo, la cultura capitalista, ¿no se oye? ¿Ya? ¿Sí? Frente a estas tecnologías del yo de la cultura capitalista, la nueva escuela mexicana parece anteponer la comunidad como clave del aprendizaje escolar. La comunidad en el sentido más amplio, ¿no? El otro fenómeno, el logocentrismo, que lo conocemos como el centro de contradicciones entre el conocimiento formal, o sea, de la ciencia formal, que se considera superior, hegemónico, y corresponde a la razón, a la ciencia, a la razón. Eso se aplica de manera funcional y autoriza a las personas a afirmarse como superiores, ¿no? Entonces, la visión de la nueva escuela mexicana parece cuestionar la ciencia formal como poseedora de la razón universal y someterla a la crítica mediante el diálogo intercultural, entre paréntesis o entre aspas, diálogo de saberes, ¿no? O sea, someter con fuerza la crítica y el diálogo intercultural y el diálogo de saberes, ¿no? El etnocentrismo también como fenómeno se considera como el enfrentamiento de culturas diferentes, como en su expresión máxima la colonización, la esclavización, la subordinación, la hegemonía de los estados nacionales, que clasifica este etnocentrismo que clasifica e interpreta en relación a un cuadro de referencia dentro del cual las personas son encasilladas en la estructura del dominio. Pues la dinámica de la globalización que permea todas las áreas de la vida dificulta el encuentro con el otro, con el no idéntico y con el extranjero, que tiene una función constitutiva para las personas y las comunidades. La percepción, la aceptación del otro exige la superación de nosotros mismos. Es un acto educativo, ¿no? Pedagógico. Entonces la nueva escuela mexicana somete a crítica los fenómenos de colonización, invasión, subordinación, así como la crítica de los modelos extractivistas del mercado y de producción de conocimientos, introduciendo el reconocimiento a la diversidad cultural, lingüística, biológica, natural y social, en fin. La nueva escuela mexicana introduce una jerga a partir de los contenidos curriculares, introduce también un lenguaje que tiene que ver con la introducción del concepto de interculturalidad crítica.
y otros conceptos nuevos. El concepto de interculturalidad crítica se ha definido de varias maneras. En la glosa del plan curricular proliferan corrientes de pensamiento altamente influyentes que cuestionan esta posesión normativa de la educación intercultural. Las corrientes de pensamiento que la cuestionan ponen el acento en la pérdida de sus vínculos con los movimientos sociales y sus referentes políticos, al reducir sus objetivos a simples cuestiones de orden pedagógico. Critica la excesiva pedagogización que reduce las posibilidades de trabajo en torno a temas centrales como la desigualdad social y la búsqueda de mayor equidad, la diversidad y la capacidad de los sujetos de construir una interculturalidad crítica que vea hacia afuera, que construya desde abajo viendo hacia el mundo. La interculturalidad, mucho se dice aquí en estos medios, que es un concepto de moda, y tal parece que efectivamente la escuela mexicana retoma el concepto de educación intercultural o interculturalidad crítica como algo novedoso. Finalmente este concepto es muy viejo ya. Y en América Latina, en México en particular, es muy viejo. La interculturalidad surge como un movimiento social en los años 70, que cobra fuerza en los años 70, a partir de un ensayo educativo que hace Eduardo Monzoni, con los Barí de Venezuela. Estoy hablando de 1970, en los que empieza a hablar de educación intercultural, sobre todo para reivindicar desde el punto de vista político la capacidad de la lengua, o sea, la capacidad de la lengua barí para construir proyectos educativos. Entonces es un concepto muy viejo, no es nuevo, ni mucho menos está de moda, ¿no? A lo mejor voy a ser muy atrevido al decir que este concepto de interculturalidad o educación intercultural es mucho anterior, o sea, anterior a los años 70, por lo menos en México. En 1963 se hacen ensayos con la formación de promotores culturales indígenas en varias regiones del país, sobre todo para enseñar la cultura nacional y enseñar a los indígenas el español oral. Entonces son experimentos muy viejos. Ese experimento que se hace en México en los años 62, 63, sostenida o elaborada teóricamente, la base teórica elaborada por Aguirre Beltrán, que no se le reconoce como en su aportación, seguramente por los críticos por la crítica que recibió en aquel momento por respaldar una política de integración de los indios a la sociedad nacional, no fue tan aplaudido. Sin embargo, hoy reconocemos que él había hecho una elaboración importante para la educación intercultural en México a finales de los años 60. Ese es un concepto viejo, y repito, que surge en los años 54, en una reunión de antropólogos, pedagogos, que primera vez se reúnen pedagogos, antropólogos, lingüistas en Stanford, para elaborar alternativas de educación para la secundaria norteamericana. Entonces eso no es nada nuevo. Sin embargo, bueno, pues hoy se retoma, y qué bueno que se retome, porque en México hay una tradición de educación intercultural y de educación intercultural bilingüe muy importante. ¿Qué pasa con la interculturalidad crítica como hoy la conocemos? Yo pensaría, el Estado se apropia de un concepto de interculturalidad crítica, pero una interculturalidad crítica funcional, o sea, para el Estado, ¿no? Entonces es una contradicción tal vez en términos que nos obliga a repensar el papel que tiene la educación intercultural. Ya no me va a dar tiempo, de verdad. Es lo que quería
ni hablar. Pero bueno, vamos adelante. Que es paradójico este planteamiento de interculturalidad crítica, porque surge como un movimiento social y posteriormente como un movimiento pedagógico que se va desarrollando y que adquiere un estatus pues, que le otorga organismos internacionales con programas muy específicos donde se dice que desde los años 52 que la UNESCO que los niños tienen derecho a educarse en sus propias lenguas maternas, ¿sí? Y hablamos no solamente de la población indígena, sino de la población de todo el mundo, ¿sí? Ustedes se acordarán de aquel movimiento de estudiantes de Bangladesh, cuando reivindican el uso de la lengua materna en sus estudios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ustedes saben que en el 52 se decreta por la UNESCO el Día Internacional de la Lengua, que es el 21 de febrero, si no me equivoco, 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua, en honor a los estudiantes que se rebelaron y que fueron reprimidos por la policía para reivindicar su lengua materna como lengua de instrucción en las escuelas. Bueno, ok. Entonces, la interculturalidad tiene múltiples dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad tenemos que saber desde dónde estamos hablando. Creo que el plan de estudio, la nueva escuela mexicana, retoma este sentido que tiene la interculturalidad, de dónde se habla. Como dicen, el lugar de enunciación, dónde está el lugar de enunciación y con quién se habla, cuáles son los sujetos políticos, si son individuales o colectivos. Si esta interculturalidad que tienen los pueblos y comunidades es una interculturalidad pasiva o activa, o sea, en el sentido político, ¿sí? La otra dimensión es el de las organizaciones, no solamente indígenas, sino organizaciones de todo tipo, ¿no? Organizaciones civiles, etcétera, ¿no? Que cuestionan la relación de esas comunidades con el Estado, y sobre todo las comunidades indígenas que cuestionan la relación entre Estado, territorio, defensa de territorio y autonomía. La otra dimensión es el Estado mismo, o sea, el Estado mismo que concede a partir de presiones de grupos minoritarios o de grupos, concede derechos, controla las demandas de todo tipo, indígenas y no indígenas, y otros grupos, controla las reivindicaciones y la concesión de derechos a la participación. Esa es otra dimensión, el Estado como actor de la interculturalidad. La academia densa, ha construido diversos enfoques, enfoques funcionales de interculturalidad, enfoques críticos de la interculturalidad, decoloniales, programas especiales, compensatorios, políticas de acción afirmativa, creación de escuelas, universidades especiales para población indígena, etcétera, especiales para población femenina, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que el libro de texto es una recomendación que les hago para que lean el libro de texto del 6º grado, la primera lección de los múltiples lenguajes, que se llama La Marcha de las Jacarandas, ¿no? Donde ahí podemos ver con mucha claridad la representación del tipo de reivindicaciones sociales, políticos, con la Marcha de las Mujeres, ¿no? Bueno, y descubran por qué se llama así, la Marcha de las Jacarandas, ¿no? Bueno, pues ya no. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente ponencia, que la va a dictar la doctora Adriana Leona Rosales Mendoza. Ella nació en la Ciudad de México, estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Realizó un posgrado en Estudios de la Mujer en el Colegio de México y la maestría y el doctorado en Ciencias Antropológicas
en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Obtuvo la medalla Incali Izcahuicopa por un alto mérito académico en la maestría y el doctorado, y actualmente es reconocida como investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores de México. Es profesora investigadora titular de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, está adscrita al área de diversidad e interculturalidad y es profesora en licenciatura y posgrado, así como coordinadora de la maestría en estudios de sexualidad. En 2009 realizó una estancia postdoctoral en ciencias en salud pública en epidemiología en el Instituto Nacional de Salud Pública de México. En 2012 fue investigadora invitada en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad McGill de Montreal, Canadá. En 2019 realizó una estancia sabática como profesora invitada en la Universidad en Hamilton, Nueva Zelanda. Ha desarrollado diversas investigaciones sobre migración, género, sexualidad y derechos humanos, específicamente con poblaciones mayas de diversas edades de los estados de Yucatán y Quintana Roo. Se ha presentado en congresos nacionales e internacionales y ha publicado en libros y revistas especializadas en México, Cuba, Perú, Brasil, Argentina, Costa Rica, Ecuador, los Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña, España y Vietnam. Tiene publicaciones en libros, capítulos de libros y artículos en el tema de la sexualidad. Bueno, vamos a dejarle el micrófono a la doctora Adriana León. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bien controvertido y bueno, después la doctora Mónica también va a hablar de los contenidos de género, pero yo me voy a referir muy específicamente a los contenidos de educación sexual en primaria en el ciclo 23-24. Bueno, hay antecedentes importantes dentro del tema de la educación sexual y todo parece iniciar el siglo pasado, en 1916, en el Congreso Feminista de Yucatán, en donde las feministas de aquella época se dan a la tarea de discutir sobre si sería pertinente o no incorporar temáticas de educación sexual en las escuelas. Ya posteriormente, en los años 32, 34, hay una propuesta de inclusión de temas de sexualidad por parte del entonces secretario de Educación, Bassols García. Y bueno, ahí tiene él un gravísimo problema tan grave así, con grupos conservadores y con el clero, que se ve obligado a renunciar. En los años 70, concretamente con Luis Echevarría, se da la primera propuesta educativa que se plasma en los libros de educación secundaria, los libros que en aquel entonces no eran gratuitos, pero eran como para educación secundaria y no había tantos como hoy en día. Y ahí se incorporan los primeros contenidos de educación sexual con una línea muy biologicista. Y bueno, vamos a ver cómo están ahora, cómo no ha cambiado muchísimo esa perspectiva. Ya en este siglo, en 2006 y 2008, por ahí más o menos, se hacen como las reformas educativas a primaria y secundaria y se consolida un proyecto a nivel de Latinoamérica sobre la inclusión de la sexualidad en algo que se llamó el proyecto de secretarías, digamos, de educación y de salud para la incorporación de estos temas. El único país hasta el momento que ha realizado una ley
de educación sexual es argentina. Y esa ley es una ley muy interesante porque con ello se ha como organizado todo el tema de los contenidos a nivel de educación, pues desde preescolar hasta secundaria. En 2017, aquí en México, se dio una contienda muy parecida a la que estamos viendo ahora sobre los temas de educación sexual. En aquel entonces con Aurelio Nuño, y bueno, hay varios ejemplos ahí, como esa frase muy socorrida que está todavía de moda, de con mis hijos no te metas, y esa frase inclusive la colocaron en unos autobuses que circularon por todo el país, y bueno, venía esa propuesta desde España para decirle al gobierno que no incorporara temáticas de educación sexual. En este año, y bueno, desde el año pasado, 2022, en que se publica esto que es el nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana, se empieza también a generar como todo un conflicto entre esto que llamo grupos conservadores y los grupos liberales. Y bueno, si han seguido más o menos la discusión todos los días y a todas horas, surgen como esas notas de cuáles son los estados que han impedido que se entreguen los libros de texto. Hay varios: Chihuahua, Coahuila, Chiapas. En Chiapas se quemaron, en Veracruz también, o sea, de manera terrible. Le llamo el nuevo acto de fe, como el de Maní de Landa, ¿no? Que es terrible. Y bueno, todo esto se da en el marco de la publicación de este Plan de Estudios 2022 para la nueva escuela mexicana. Y aquí, bueno, lo importante o lo más relevante es que hay 7 ejes articuladores, que son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, y artes y experiencias estéticas. Estos son los ejes. También hay 4 campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano a lo comunitario, y ética, naturaleza y sociedad. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Es que, bueno, también se ha seguido la discusión, ya no se cuenta con las asignaturas o materias que tradicionalmente conocíamos, ¿no? Como español, matemáticas, ciencias naturales, sino que ahora se trabaja con proyectos. Esto se plasma en varios libros que la verdad son muy extensos. Son 5 libros para cada uno de los grados, de los 6 grados de primaria, y hay 3 libros más para profesores, uno de primero y segundo, otro de tercero y cuarto y otro de quinto y sexto. En total son 33. Entonces, en el Plan de Estudios 2022 se plasma esto que son, es como la definición de los proyectos, y los proyectos en sí están organizados en 3 grandes ámbitos: uno que es aula, el otro que es escuela y el otro comunidad. Y a partir de ahí bueno, ya lo decía Acacia, ¿no? Como es esto de los proyectos, es como un problema o un tema central que elige el profesor y que se va a ir desarrollando de una manera determinada dentro del curso escolar, como haciendo un cruce de materias o de temas. Tú dabas el ejemplo de geografía en el agua y otra serie de asignaturas. Y en general, bueno, déjenme decirles, yo tuve ahí como un conflicto cuando me puse a analizar los libros, porque veía que brincaban de un contenido a otro y yo decía, ¿qué es esto? O sea, de repente estaban hablando de matemáticas y de quebrados y brincaban al embarazo en adolescentes, y yo,
trataba como de entender cómo se habían construido estos textos. Ahora que hemos analizado más en conjunto, y ahora les voy a decir con quiénes, bueno, al final les voy a decir con un equipo de trabajo, podemos decir que esto de los proyectos es una idea que tampoco es así que haya surgido en México. Es una idea que tenían ya en Europa del Norte, en países como Finlandia, Noruega, Suecia, y algo que se llama Phenomenal Based Learning, que es como eso, justamente los contenidos educativos plasmados en un proyecto, y que consiste en enfocar un problema de investigación y desarrollarlo en forma conjunta con los estudiantes. Aquí el tema pues que más me hace ruido a mí, y no sé a ustedes, pero a mí sí, es haber como abierto tanto la posibilidad de que la familia participara pues en realizar muchas tareas, porque hay bastantes ejemplos en los libros de texto en donde les dicen a los profesores que les indiquen a sus alumnos que hagan una actividad con su familia en su casa, suponiendo que todo el mundo tiene internet o que todo el mundo tiene una muy buena relación con su padre, con su madre, y que además sí hay padre en la familia, porque no siempre. Y bueno, no sé si es lo más afortunado, ¿no? Lo positivo de esto es que, bueno, sí se intenta, por lo menos, promover ese pensamiento crítico en el estudiantado. No sé si se logre, porque en México todavía el profesorado es muy autoritario. Entonces, quién sabe si se lograría que el estudiantado participe y sea tan crítico y hable y diga y demás, ¿no? Como la parte negativa de esto de los proyectos es que, ya lo han señalado por ahí, pues no se profundiza tanto en determinados temas, ¿no? Como gramática, matemáticas, en fin. Ahora, esto de los contenidos de educación sexual sí está pensado muy en términos del conocimiento científico, pero hay algunas actividades que se plantean más desde los saberes, ¿no? Inclusive me llamaba la atención ahí una actividad concretamente de estos contenidos de educación sexual para elaborar una toalla sanitaria, ¿no? A ver, traigan este material y bla, 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 y vamos a producir aquí una toalla. Y el hecho es que no siempre la mamá, el papá, la abuela, el abuelo están como muy en sintonía con los contenidos que se plantean dentro de los libros de texto. Inclusive a veces están como en contra. Y eso lo hemos visto en las manifestaciones, en las marchas, y en lo que comentábamos también de la quema de libros, ¿no? Cómo eso es muy fuerte, o cómo pues han mutilado también los libros. Dentro de los contenidos de los 6 libros de educación primaria, bueno, pues hay varias cuestiones interesantes de educación sexual. Por ejemplo, en primero, por medio de imágenes, le quieren dar a conocer a niñas y niños sobre el cuerpo y sus diferentes denominaciones, oreja, cuello, tronco, demás. Pero les da mucho miedo referirse al pene, a la vagina, a los senos. Hay muchos textos en donde dicen, ay, ve e investiga esto con tu familia, ve e investiga esto en tal link, y luego uno entra al link y el link no tiene nada que ver con el tema que se está pidiendo que indaguen, y eso, bueno, pues genera como muchísimo mayor conflicto. Otra cosa que vimos es que, por ejemplo, en un libro de segundo grado se habla de la identidad de género y les dan una definición de identidad de género, así que yo digo, madre mía, o sea, está súper complicado que un niño o niña de 7 años pueda como comprender qué es eso, o le piden que vaya y con su familia haga un relato de lo que es la identidad, ¿no? Desde la identidad cultural
hasta la identidad de género y sexual. Entonces dices, no, pues no sé, ¿no? El tercero, también hay ahí algo del currículum oculto de género, ¿no? Ahí tenemos varias imágenes. No sé, por ejemplo, hay una que habla del sistema reproductor humano, pero está un hombre que es mayor que la mujer, visiblemente, en la parte superior, la mujer abajo, el hombre así con cara de yo te voy a enseñar muchas cosas de sexualidad, y la mujer así con cara de asustada, ¿no? Y mucho más joven. Desafortunadamente no se las puede poner por acá, pero está en el libro Nuestros Saberes, página 86, de tercero. Hay varios diagramas también en los cuales se presentan los órganos sexuales ya en cuarto grado, así como imágenes, como dibujos, digamos. Se habla muchísimo del desarrollo sexual humano desde el punto de vista de la biología o de la pubertad o de la adolescencia como un problema, ¿no? Es un conflicto. Es como la palabra misma lo dice, ¿no? Adoleces de algo. También se menciona mucho la pubertad, los caracteres sexuales primarios, secundarios, el tema de muchísimo del embarazo en adolescentes también, cómo pueden ellos en algún momento dado prevenirlo, pero siempre, si hablan de sexualidad, ponen al frente el embarazo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, es una suerte de promoción de si la sexualidad es el embarazo, pues embarázate, ¿no? Para que vivas tu sexualidad. No se trata para nada el tema del placer, o sea, tienen mucho miedo todavía quienes hacen estos contenidos de hablar de ese tema, y sí mucho, por ejemplo, de la fecundación, el parto, el semen, los ovarios, la menstruación, las infecciones de transmisión sexual, como un enfoque mucho del riesgo, ¿no? De, ay, cuidado porque te va a pasar esto, el otro, una enfermedad, un embarazo, en fin. En el libro de sexto, sí ya viene un poquito más sobre salud sexual y reproductiva, pero no salen de los temas típicos del embarazo, las infecciones de transmisión sexual, de la prevención, sí se habla de la prevención un poco. Ahí, en ese libro de sexto, que es Nuestros Saberes, se habla de violencia de género, de violencia estructural, de diversidad de género, de igualdad de género. Se confunde mucho el término equidad de género con igualdad de género. Y luego el tema del abuso sexual se mete en una unidad o en una lección que habla del maltrato en general, luego maltrato infantil, explotación y demás, y ahí en algún punto introducen el tema de abuso sexual. Y bueno, pues creo que ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? Ok. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con la exposición de la doctora Eurídice Sosa Peinado. Ella es docente investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de Tiempo Completo en la Unidad Ajusco desde 1986 a la fecha, y labora actualmente en el área académica de nuevas tecnologías y modelos alternativos. Realizó la licenciatura en Sociología en la UNAM y la maestría en Educación con énfasis en Innovación Educativa en la Universidad La Salle. Es doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo de la Interdisciplinariedad de la UNAM, UADC. Ha participado en programas de formación de docentes de educación preescolar, primaria y media superior, como en cursos para la formación de formadores, así como en el diseño, operación y evaluación de programas de licenciatura y especialidades para profesionales de la educación, y ha coordinado investigaciones sobre consumos y producciones culturales de los jóvenes estudiantes en la última década y sobre el acceso, usos y apropiaciones de las tecnologías de la información
como escenarios o ambientes para la educación. Actualmente participa en el programa nacional CONACYT 319132, Escribe y lee tu mundo, como responsable Nodo Xochimilco. Bueno, pues muchísimas gracias. Nuevamente me sumo al agradecimiento a todo el comité organizador por lo pertinente de esta convocatoria, y espero que este diálogo sea la apertura de una serie de actividades que podamos seguir alimentando. Yo realmente voy a ser muy breve en el tema de integración de contenidos para llegar a la parte de los textos, porque este tema es muy amplio. Tenemos un siglo con este tipo de enfoques, ¿no?, que convocan a la integración de contenidos. Yo creo que hay tanto la parte de la tradición europea como anglosajona nos deja dos vertientes muy interesantes, con John Dewey por un lado y por el otro lado con Freinet, sino en algunos de los rasgos que la nueva escuela mexicana retoma de estos enfoques que ya tienen un siglo de operación, ¿no? Esto de la comunidad de vida, o sea, la importancia en todo proceso de aprendizaje, de que son procesos que no están siendo realizados por sujetos en el aire, sino inscritos en una comunidad, que siempre hay un ejercicio constante de producción de significados y que convocan a una articulación de intereses activos. O sea, no solo todos los sujetos tenemos diversidad de intereses, y esto se va modificando a lo largo de la vida, pero cómo en el aula podemos articular estos intereses para tener esta producción de significados y esta resignificación de las comunidades de vida. En la segunda parte del siglo XX, esto se desarrolla mucho más. Algunos de los teóricos que son importantes para pensar la propuesta que ahora sintetiza la nueva escuela mexicana. Por supuesto, Paulo Freire, con todo su planteamiento de leer y construir el mundo, construirlo a partir de significados, y también la parte final de la producción de Jerónimo Brunner, de su producción, en torno a los dos tipos de pensamiento, el pensamiento argumentativo y el narrativo. Nosotros normalmente nos desempeñamos en un pensamiento narrativo para realizar nuestras actividades cotidianas, y la ciencia se ha desarrollado en un pensamiento argumentativo, y Brunner ya lo planteaba, y mucho de eso está recuperado ahora en los textos. Tenemos que estar haciendo un continuo ir y venir en las escuelas entre el pensamiento narrativo y argumentativo. Gardner es muy conocido por nosotros por las inteligencias múltiples, pero él, en términos pedagógicos, hace una propuesta, que es esta propuesta de la inmersión temática, en donde justamente dice hay que tener pocos temas, pocos contenidos con profundidad para lograr una inmersión temática. ¿Por qué? ¿Por qué pocos contenidos y pocos temas, y por qué la profundidad? Porque lo que se plantea por parte de Gardner con esta inmersión temática es que tenemos que hacer una articulación entre lo conceptual, lo metodológico y lo práctico, que se oye muy sencillo, pero, o sea, hacer rutas para aprender en donde haya un sustento conceptual, una manera articulada y coherente cómo proceder esto, y una manera práctica para hacerlo. Y esto que estoy diciendo tan sencillo es de una complejidad súper grande, esta articulación de estos tres planos. Pero bueno, entonces Gardner lo propone, y bueno, ya enfoques más de finales del siglo XX y principios del XXI, hay muchísimos autores, pero bueno, yo retomé a Lippmann y a Egan porque creo que son los que de mejor manera trabajan lo que es la comunidad de aprendizaje, que es constituirse como comunidad de aprendizaje, cómo trabajar como comunidad de aprendizaje, y
que entonces no solamente estamos trabajando sobre información y contenido, sino sobre lo que estamos trabajando fundamentalmente es el desarrollo de mentalidades, de maneras de, como dice Freire, de leer y crear mundos. Bueno, entonces les digo un recorrido así, sobre el siglo XX y principios del XXI, para hablarles de muchos autores que están centrados en la integración de contenidos, y ahora sí pasar a, digamos, claves, ¿no?, que retoma la escuela mexicana, que tiene que ver con el interés y la inmersión temática. O sea, hay un problema que no es específico en nuestro país, hay un problema general de atención, la velocidad de vida, la presencia de las tecnologías. Estamos frente a problemas fuertes de atención. Y una estrategia posible para resignificar es captar los intereses. No es que sea la solución ni la única solución, pero es una apuesta importante en este mundo que tiene una velocidad tan intensa y que tenemos problemas de atención importantes. Y esto que les decía, es necesario que, por ejemplo, nos dice Gardner, con este tipo de coherencia entre lo conceptual, metodológico y práctico, les voy a poner un ejemplo. Él plantea el problema de la teoría de la evolución. Este problema a mí me interesó mucho porque en todas las pruebas previas, por lo menos que realizó el INE en los últimos 20 años antes de convertirse en Mejor Edu, estaba claro que el tema de evolución, tanto en primaria como en secundaria, era el tema en donde sistemáticamente menor número de aciertos existía en todo el país, en toda la diversidad de escuelas. Entonces Gardner nos dice en una propuesta de inmersión temática, entremos al tema de evolución analizando la vida de Darwin. Fíjense, analizando la vida de Darwin, sabiendo a qué comunidad científica le propuso la teoría de la evolución, cuándo se la propuso, qué desarrollo de la ciencia existía en ese momento. Y bueno, hace toda una serie de rutas, ¿no?, para comprender la evolución. Entonces dice, ahí no solamente estamos aprendiendo teoría de la evolución, estamos aprendiendo cómo se construye ciencia, estamos aprendiendo de una época de cómo se produjo una teoría que revolucionó y que impactó muchos campos de conocimiento. Pero también estamos conociendo quiénes son los científicos y frente a ante qué cosas se enfrentan. No todos sabemos, pero Darwin guardó el escrito de la teoría de la evolución por 20 años en su escritorio, no lo presentó ante la Academia de Ciencias Naturales hasta que hubo una correlación favorable para la escucha de la teoría de la evolución. Prácticamente hay teorías similares que se desecharon y que fueron científicos que se plantearon al margen. Entonces, esto es lo que nos están planteando, cómo hacer para que yo pueda aprender de lo conceptual, pero también de la metodología y también de algo práctico. Y quizás a mí lo que más me interesa es estos métodos de integración de contenidos, tiene que ver con la construcción y expansión de la memoria. De la memoria como inteligencia distribuida, o sea, los que estamos aquí estamos en juego, no solo cada una de las personas, sino representamos una cierta inteligencia distribuida entre este grupo, pero también la inteligencia, la posibilidad de construcción de memoria, sí tiene que ver con construcción de significados, pero también con producción, ¿no? O sea, no podemos replantear los procesos de memoria sin producción. Si solo apostamos a una memoria a corto plazo, ya sabemos lo que pasa, se aprende para un examen y se olvida para el resto de la vida. Entonces, todas estas son las apuestas de la integración.
Entonces voy a hacer con este referente un análisis muy breve de los libros de quinto año, ¿no? O sea, el maestro y los niños y los maestros recibieron este paquete de textos. Vamos a ver que no hay una forma de integración de contenidos en los libros de texto homogénea. Cada libro tiene algunos énfasis de cómo está organizando la integración. Es que los niños y los maestros y las maestras reciben estos 5 libros. Entonces, en cuanto a lenguajes, lo que tenemos es, en términos de integración de contenidos, lo que tendríamos sería prácticamente lo que se llaman textos de apertura. De apertura porque ahora el que decide los temas, el que decide la secuencia, el que decide cómo se va a llevar a cabo estas rutas es el grupo y el docente. Entonces, sí, efectivamente, si nosotros leemos linealmente el libro, pues parece incoherente, ¿no? Parece a saltos, ¿no? A brincos. Pero si nosotros le dejamos ese lugar al maestro y al grupo, entonces aquí en lenguaje tenemos textos de apertura de temas integradores, de apertura de reflexiones. O sea, para todas estas metodologías que es muy importante problematizar la realidad. Eso es lo que es el libro. Luego tenemos el otro libro que tiene que ver con los proyectos de aula. Esto es muy interesante. Fíjense que en quinto año y en todos los libros de proyecto de aula hay una apuesta sobre todo por proyectos, ahí sí por proyectos de indagación. Supuestamente está puesto ahí en los proyectos de aulas la intención de que haya una inmersión temática y algo que ahora se está trabajando en la última década de proyectos estéreos. Ese es como un poco el enfoque que ahí está. Pero en concreto, en quinto año, les voy a poner un ejemplo súper rápido. Hay todo un proyecto, todo un bloque. Si nosotros quisiéramos avanzar apartado por apartado, no tendría caso. Es todo un capítulo donde el primer proyecto que dispararon se llama La bomba en el cuerpo. La bomba en el cuerpo, de lo que nos está hablando es que es del corazón. Y entonces hace todo un proceso de indagación en el grupo, se mide en el ritmo cardíaco, bueno, es todo un proceso de indagación hasta descubrir que qué bueno que tenemos una bomba en el cuerpo, ¿no? Porque eso permite un montón de funciones y demás. Eso son como 4 o 5 apartados que lo que están organizando es primero una exploración del propio cuerpo, una comparación y contrastación entre las características de medición del grupo para luego pasar a una reflexión más significativa sobre nuestra salud, ¿sí? La salud de cada uno de los integrantes del grupo. Vamos a lo comunitario. Ahí hay un enfoque, sí, de proyectos, pero de proyectos que yo creo que están súper bien sistematizados, justamente por Frida Díaz Barriga, en un texto que ya parece antiguo, pero no es tan antiguo, en 2006. Cuando ustedes leen el texto de la enseñanza situada, encontrarán un apartado justamente de este tipo de proyectos, de los proyectos comunitarios, y ahí están sugeridos, y así están organizados como proyectos de intervención, de acción en la comunidad. Como están diversas nuestras comunidades, pues hay cosas que, por ejemplo, tratan de riesgo, pero tendría el docente que adaptar el riesgo a los riesgos en cada territorio. Todo esto nos habla de un trabajo muy grande y de un salto inmenso. Es un trabajo muy interesante. Ojalá que estos libros, cosa imposible, se hubieran publicado en 93, cuando se empezó a hablar de una reforma constructivista, pero bueno, llegaron 30 años después. Nosotros legalmente tenemos 30 años organizando la escuela y la enseñanza supuestamente de enfoques constructivos.
Pero ¿cuál es la novedad de ahora? Que ahora sí hay material constructivista, por lo menos disponible. Hay ausencias, hay problemas que mejorar, y yo creo que lo más difícil es la sensación que ya se expresó aquí mismo en el panel, de que si uno no tiene una cierta inmersión en todos estos enfoques, pareciera una organización muy desorganizada y una enorme responsabilidad para el docente. Entonces yo nomás cerraría con que ahora tenemos un papel muy grande como Universidad Pedagógica Nacional, ahora sí que nacional, en el sentido de acompañar este proceso. Este proceso es hiper complicado en solitario. Es más, yo sinceramente no creo que en solitario los docentes, cada quien en su cuarto, ¿no? Se ponga a pensar en algún lugar cómo hacer esto. Esto tiene que ser asunto de colegiados, tiene que haber un proceso de indagación, hay que hacer un proceso de experimentación, valoración y adecuación. Entonces, pues hay diferentes maneras de integrar puestas en los libros, pero ahora el asunto es cómo se opera y se acompaña este proceso. Bueno, eso sería todo. Gracias. Vamos entonces a continuar con la doctora Mónica García Contreras. Es doctora y maestra en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el DIE, Cinvestav, IPN, y licenciada en Derecho por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 2020-2027. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Ajusco con perfil deseable PRODEP, e integrante del Cuerpo Académico Estudios de Género en Educación de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México, de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina y del Programa de Análisis Político del Discurso, PAPI. Sus líneas de investigación son género y educación, género y memoria, historia de la educación de las mujeres siglo XX, procesos de formación de las mujeres en los espacios sociales, violencia de género, derechos humanos de las mujeres. Es ganadora del premio a la mejor tesis de doctorado de 2016 en el concurso organizado por parte de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Como experiencia adicional, ha litigado en casos relacionados con mujeres víctimas de violencia en el Estado de México y la Ciudad de México. Como actriz universitaria, ganó en 2 ocasiones la mención como Mejor Actriz Protagonista, Festival de Teatro Universitario 1999-1998, y desde entonces ha participado en al menos 15 obras a nivel profesional. Como cantante obtuvo en 1995 el premio Primer Lugar Festival de Canto Universitario en la UNAM y el segundo lugar del Festival de Música por los Derechos Indígenas 2002. Ha grabado y producido producciones discográficas. Se ha presentado en conciertos a lo largo de casi 25 años a nivel profesional. También ha colaborado desde hace 15 años con diversas asociaciones civiles, tales como Mujer, Arte, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, UNESCO, UNICEF y Amnistía Internacional, en diversos proyectos culturales a través de los cuales se ha intentado sensibilizar acerca de las problemáticas de género a públicos más amplios, a través del teatro y la música, abordando temáticas tales como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la violencia de género, el respeto a la individualidad y formas de ser de las mujeres y el empoderamiento de estos.
Tiene diversas publicaciones en libros, revistas, capítulos de libros, artículos, etcétera. Gracias. Gracias. Muchas gracias también a Alicia por la invitación, la organización, y a todo el grupo, obviamente, que colabora para que esto se lleve a cabo. También es muy importante para mí que estén estudiantes y gente interesada, como nunca se está debatiendo, yo creo, a muchos niveles estos libros de texto, y esto es una oportunidad maravillosa. Y el que haya conflicto también. Entonces, partiendo de esa idea, que siempre comento, de que el conflicto es un espacio de oportunidad para emerger como algo distinto, voy a presentar algo de lo que escribí para no perderme y también no desperdiciar el tiempo. En la consolidación de una cultura y una sociedad de igualdad y respeto hacia las mujeres y a las diversidades sexogenéricas, la educación tiene un papel fundamental en la modificación de estereotipos y comportamientos entre las nuevas generaciones, en las luchas contra las violencias de género, así como en la constitución de seres con el poder de conducir sus propios cuerpos y vidas sin discriminación y con una autovaloración positiva. Como sabemos, la ordenación educativa sexista interviene en la construcción de la personalidad de las personas, por supuesto, e influyen en una internalización de normas de género diferenciadas que van de distintas expectativas y posibilidades, fuerza de trabajo y jerarquización de las personas, impulsando la desigualdad social donde las mujeres ven frecuentemente limitadas sus oportunidades de ingreso a ciertas funciones sociales, y un problema de jerarquía cultural, ya que tanto la escuela como la sociedad realizan valoraciones asociadas a la masculinidad, despreciando la identidad o las identidades femeninas y de otras expresiones. En el currículo explícito, el sexismo se ha reflejado por décadas en las determinaciones de las políticas acerca de lo que se enseña y no se enseña, en el lenguaje que contiene un uso regular y normativo del masculino para designar personas de ambos sexos, y de forma primordial en los textos escolares que por excelencia han transmitido papeles tradicionales asignados binariamente, ¿no?, a hombres y mujeres. Las políticas de género en educación llevan por lo menos 20 años en nuestro país, y si bien en el ámbito jurídico existen disposiciones de derecho internacional, así como a nivel constitucional, federal, estatal y local, la verdad es que a nivel empírico las transformaciones esperadas en materia de educación son más de orden retórico que empírico. Por ejemplo, un elemento significativo tiene que ver con los libros existentes para educación básica en materia de género, que fueron publicados en 2010, que se llamaban Equidad de Género y Prevención de la Violencia en Primaria, editados por el entonces PUEG, ahora CIEG, y la SEP. En varias investigaciones que hicimos en un libro que les recomiendo, que se llama 20 años de políticas de género en educación en México, coordinado por Rosa María González, dimos cuenta de que las y los docentes investigados apenas sabían de la existencia de esos libros, y quienes los recordaban porque estaban guardados en una esquina de la biblioteca y nunca más los retomaron. Otro aspecto a destacar es que las y los docentes apuntaban a haber recibido muy breves nociones de género en cursos express de 3 horas, y de hecho aún confundían muchos términos y principios de la política pública en la materia, además de que expresaron pesar en varios casos por ser obligados a abordar temáticas que no conocían. Por otro lado, se sabe que el currículum oculto, patriarcal y machista seguía permeando la práctica educativa a muchos niveles, con el uso diferenciado de espacios ororos, de materiales educativos, de tiempos, de relaciones de poder, por supuesto, que perduraban en las aulas, y a todos los niveles en el sistema escolar, entre muchas otras, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque hasta, obviamente,
antes de la emisión de estos libros de texto existían, y la verdad es que siguen existiendo, muchísimas tareas pendientes en materia de género. Pero entre las más importantes, pues el de eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres el acceso al conocimiento y sobre todo a cierto conocimiento. Y el transmitir, por ejemplo, una socialización de los géneros que elimine los aspectos negativos y las jerarquías de los modelos vigentes y abra el camino al pleno desarrollo de cada ser en todas las dimensiones de la vida y en todas las capacidades, ¿no? Equilibrar, por supuesto, las relaciones de poder en el aula y eliminar las violencias. También les cuento esto, partiendo de la idea de que la existencia de libros que contengan temas de género, feminismo o diversidades sexogenéricas nunca es suficiente. Para la transformación sociocultural sí ofrecen una especial oportunidad para tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales, ¿no?, para las nuevas generaciones. Por ello, a continuación, bueno, haré un análisis de algunos de los libros de texto gratuitos, pero me voy a enfocar en secundaria, porque de todos los debates que yo he visto, pues digamos como un 90% se han centrado en la primaria, y a mí me interesa mucho la población de secundaria, porque además significa un cambio importantísimo esto de los nuevos libros de texto organizados por el gobierno, ¿no? Bueno, y la SEP. También, por supuesto, hay un marco de discusión muy importante de todo esto y una polarización, por supuesto, acrecentada por los medios de comunicación, pero que puede ser aprovechada también, ¿no?, precisamente por el alcance que están teniendo. Pero bueno, hay una oposición a este nuevo modelo educativo por proyectos y los posicionamientos de orientación antimercantilista, antiprivatizadora, anticomercializadora, antiindividualista y sí pro-comunitarista, pro-emancipadora, decolonial, demodiversa y valoradora de los saberes populares y ancestrales que contienen, ¿no? Las críticas procedentes de algunas y algunos académicos y académicas están, pues como ya mencioné, fuertemente apoyadas por los medios de comunicación antigubernamentales y han centrado la atención sobre ciertos aspectos, como son un papel reducido del conocimiento científico en los nuevos libros, lo que llaman una incoherencia curricular entre los contenidos y la edad del estudiantado, la falta de organización graduada y progresiva y el rompimiento de la secuencia con los planes y grados anteriores, la falta de instrucciones para el profesorado y de ejercicios para el estudiantado, el que de acuerdo a algunas de estas personas académicas no se toman en cuenta los avances recientes en la educación como las neurociencias, la psicología del aprendizaje, la didáctica especializada y el que se asume que todos los conocimientos se pueden aprender por medio de proyectos, etc. En el caso del género, la sexualidad y la diversidad sexogenérica en correlación con lo educativo, la controversia para nada es nueva, ya nos decía Adriana Leona, ¿verdad? Realmente esto está casi desde inicios del siglo XX y hasta la actualidad, pero también tenemos algunas posiciones triunfalistas como la de Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que celebró la inclusión de las perspectivas de género, dijo ella, en los nuevos libros de texto gratuitos, y por otro lado la quema de libros y oposición, por ejemplo, en el estado de Veracruz, que el 26 de agosto en un evento convocado por la Secretaría de Educación en una secundaria, se realizó un foro y a gritos acusaron que los libros estaban llenos de ideología de género y feminismo, que no nos quieran dar a tole con el dedo, decían, no queremos estos libros, nos están enseñando la religión, así le llamaron, la religión del lesbianismo y el homosexualismo, entre otras cosas. Bueno, esta polarización, les decía, pues ha sido bastante abrumadora en los últimos días, pero es interesante, ¿no? Y hay que escuchar las diferentes voces. Hasta el momento, solamente me dio oportunidad de analizar 6 libros de la secundaria, que son Ética, Naturaleza y Sociedades, de primero, segundo y tercero,
y el de lo humano y lo comunitario, también de primero, segundo y tercero. Espero en próximos meses y días analizar los siguientes, pero me voy a centrar en uno, que es el de ética, naturaleza y sociedades. En primera instancia, ya se me fue súper rápido, rapidísimo, no se usa lenguaje incluyente, y cuando se usa es no binario, es binario. Esto es confuso porque a veces sí se nombra a las mujeres, a veces no. Lo primero también que noté es este desorden, porque en historia sí es muy grave el desorden cronológico, perdón. Pero hay cosas así súper llamativas, como que primero está la bomba nuclear y luego las culturas prehistóricas, y bueno, así hay unos saltos increíbles de tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, de 25 temáticas generales, ninguna se refiere a la historia de las mujeres. Y de los 81 subtítulos, solo uno, ubicado en la página 110, habla de la mujer en el pensamiento ilustrado y tiene media página. En este sentido, pues persiste lo que Joan Scott habla en cuanto a la invisibilidad de las mujeres, ¿no? Y parece que hubiera intencionalidad en ello, ¿no? Sigue persistiendo la visión en el que indica que en el desarrollo de la sociedad las mujeres no han participado, no han sido relevantes, no han contribuido con nada, ¿no? Y aún en esta parte histórica podemos ver en el libro una noción deliberadamente misógina, ¿no? Prácticamente, ¿no? Bueno, digo muchas cosas, pero ya no me va a dar tiempo. Es increíble que con un avance de 50 años de estudios de historias de las mujeres con perspectiva de género y o feminista, no haya un cambio sustancial en los recuentos del pasado de estos libros, ¿no? Más que media página. Bueno, también el tipo de historia que se cuenta es una historia de grandes relatos teleológicos, de reyes, emperadores, guerras, grandes economías y fuerzas ideológicas, lo cual también llama la atención, pues tampoco se incorporan avances en las formas de hacer historia, como la historia desde abajo, la microhistoria, la historia oral, la historia obrera, estudios de memoria, historia del presente, etc. Ahora, en cuanto a las imágenes, lo voy a resumir, porque tengo señaladas por página. Siempre que se habla de industria, tecnología y avances grandiosos de la humanidad, son todas las fotografías de varones. Cuando se habla de pobreza, vulnerabilidad, victimismo, son todas mujeres, todas. Cuando una mujer puede colaborar con un varón, todas las imágenes que aparecen son de mujeres blancas, y todas las imágenes de mujeres que aparecen con un celular o con tecnología son rubias. Todas las mujeres indígenas que aparecen en las fotografías están en posición de venta de alimentos, sirviendo, barriendo, entre otras cuestiones, ¿no? Planchando. Hay una página que dije que es la 110, donde se habla de las mujeres en el pensamiento ilustrado, y ahí se menciona a Olympe de Gouges y también algo de Mary Wollstonecraft. Lo cual pues es un acierto, pero en toda la historia de América Latina no hay ni una sola mujer. En la Revolución Rusa, en la página 117, solo hay fotos de niñas hambrientas, ¿no? Bueno, la verdad es que tengo muchas más cosas acá, pero bueno, quiero decir que en la parte de ética hay un matiz, porque sí se abordan algunas cuestiones importantes. Se habla de la discriminación, de las mujeres y de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQA+. También aparecen algunas chicas en posición de activismo y voluntariado, pero eso también llama la atención porque parece que las actividades gratis para dar a los otros no las pueden hacer hombres, solo mujeres, ¿no? Hay también algunos apartados, por ejemplo, de causas sociales, políticas e historias,
como de la desigualdad, se habla en un renglón del patriarcado, del capitalismo y la colonialidad. En la página 252 sí se habla de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, pero nada más, así, ¿no? Se habla de algunos movimientos de las mujeres en también media página, y además asumiendo que todos estos movimientos pueden ser englobados en nombres que nunca han existido, que yo sepa, en los estudios de género y feministas, o sea, les atribuyeron nombres a todos estos movimientos de forma incorrecta, entre muchas otras cosas. Y bueno, se puede sostener que sí hay algún tipo de cambio, pero este cambio es totalmente insuficiente. Para mí, esto se podría calificar solamente como guiños hacia los estudios de género, y sí se ve un gran temor de dar el paso a abordar estas temáticas con una mayor decisión. Gracias. Educar para transformar.